Para entender un poquito este tema de la planificación, ¿qué tal si nos vamos de viaje? Piensa en algún destino, el que tú quieras, dentro del país, fuera del país, cruzando los océanos, en este continente, donde tú quieras. Piensa en ese destino, te doy 10 segundos. Vamos a ver. Si ya escogiste tu destino, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Para qué vas? ¿Qué tienes que hacer antes de irte a ese viaje? Pensar en todo lo que necesitas hacer para poder armarlo. ¿Cómo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Por cuánto tiempo te vas? ¿Qué necesitas llevarte? ¿Con quiénes vas o con quiénes cuentas? ¿Para qué voy? ¿Por qué es importante responder esa pregunta? No es lo mismo que yo vaya para Jarabacoa de vacaciones o que voy a Jarabacoa a una reunión de trabajo. Eso afecta el qué, el tipo de vestimenta que voy a llevar, algunos elementos quizás de mi casa que tengo que tomar para poder llevarme, mi computadora, mi celular con buen internet, dinero por si tengo que comprar algo allá. ¿Qué debo hacer antes del viaje? Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? A veces tenemos ese espíritu de aventureros y de mochileros. Vamos al viaje. Pero hay una serie de pasos para un viaje bien intencionado que tenemos que dar. Si va fuera del país, necesito visa, revisé mi pasaporte, tengo que renovarlo, hay alguna vacuna que tengo que ponerme, un cambio de moneda, el clima, hace frío, tengo esa ropa, tengo que comprar algo. ¿Cómo me voy? ¿En avión? ¿En barco? ¿En carro? ¿En guagua? ¿Cuándo me voy? Importantísima pregunta. ¿Por qué? Todos trabajamos, tengo que pedir permiso. ¿Puedo ajustarlo a mis vacaciones? ¿Qué tiempo me queda para poder organizar mi trabajo? ¿Por cuánto tiempo me voy? Afecta un poquito también como esta pregunta anterior. ¿Qué tengo que dejar en mi trabajo para no ausentarme por tanto tiempo de manera tan explícita? Me fui por 15 días. Si no son de mis vacaciones, tengo que buscar quien me reemplace. Tengo que avisarle a alguien que me voy a ausentar de mi casa, quizás a mis vecinos para que le echen un ojito a la casa. Puede ser. ¿Qué tengo que llevarme? Computadora, celular, una moneda diferente, ropa de invierno, ropa de verano, ropa casual, ropa formal. ¿Con quiénes voy o con quién cuento? ¿Alguien me acompaña? ¿Tengo hijos? ¿Cuento con mi mamá? ¿Con alguien que me los cuide? ¿Con quien me reemplace en el trabajo? ¿Ven qué importantes son estas preguntas antes de poder ejecutar o llevar a cabo un viaje? Todo esto lo hacemos antes de viajar y lo llamamos planificación. Vamos a ver una definición. La planificación es la previsión inteligente y bien calculada de todas las etapas del trabajo escolar o académico y la programación racional de todas las actividades, de modo que la enseñanza resulte segura, económica y eficiente. En pocas palabras, podemos decir entonces que planificar significa anticiparse, preparar, prever, evitar errores, evitar improvisación, escoger la mejor acción para cumplir mi objetivo, previsión de lo que yo quiero lograr y provisión de los medios necesarios para poder alcanzarlo. Estos serían los elementos de la planificación. Vamos a conectarlo con las preguntas que hicimos para el viaje. Hay un para qué, hay un qué, cómo, con qué, cuándo. Ahí entran los propósitos y las competencias específicas, los indicadores de logro, las estrategias y actividades, recursos, el tiempo, el lugar y el espacio. Cada uno de estos elementos son importantes y todo se planifica. Mis propósitos los planifico. Cómo yo voy a llegar a ese indicador de logro también lo planifico. Cada uno de los elementos lo tengo que tomar en cuenta antes de sentarme a planificar. Veamos lo que estos autores nos quieren decir sobre la planificación. Dicen que es necesario pensar y organizar con anterioridad lo que se va a trabajar después con los alumnos, teniendo presente que en el desarrollo del proceso van a intervenir numerosas variables imprevistas que conducirán el proceso en una línea u otra. Una planificación adecuada y coherente de los procesos de enseñanza y aprendizaje nos llevará a evitar una improvisación malentendida, también reducir continuas pérdidas de tiempo,
permitirán conseguir los objetivos previstos, a sistematizar su desarrollo. Tenemos muchos años planificando, muchos años de experiencia quizás en el mismo grado, en el sistema educativo. A veces permitimos una relajación en el proceso de planificación porque puede ser pan comido. Todos los años en el mismo grado, la misma asignatura, puedo desempolvar un poquito algunas planificaciones, pero, oh sorpresa, este año trajo algo consigo que no necesariamente me permite reciclar mi planificación. Por lo cual, si en algún momento tomábamos mucho tiempo y mucha intencionalidad para planificar, este año con más razón. ¿Por qué? Estas modalidades no estamos acostumbradas a ellas. Hay una serie de variables imprevistas que esta vez quizás no conocemos. Por ende, tenemos que tomarnos más tiempo y más intención para poder sentarnos a planificar. Y esto sin importar el grado o el nivel. Recordemos que en esta modalidad, en este formato de clases virtuales, nuestra planificación tiene que sufrir una transformación. Recordemos que no podemos caer en el error de querer montar la clase que damos en el aula y querer atravesarla por la pantalla. No. Transformo los procesos de enseñanza-aprendizaje, que implica tomar en cuenta lo más importante, la persona y el aprendizaje. Importante, luego de que entiendo que la persona y el aprendizaje son lo más importante, tenemos algunas preguntas para poder contextualizar. ¿Cómo yo pudiera garantizar en esta modalidad que la persona y el aprendizaje son los más importantes? Me tengo que quitar del foco. ¿Cómo puedo verlo desde mi planificación? No es que en la ejecución yo pretendo hacerlo. No tengo que llegar a, cuando lo pongo en papel, tengo que poder ver si realmente con las actividades que estoy diseñando lo estoy logrando. ¿Cómo yo puedo lograr que sea real lo que yo planifiqué? ¿Cómo puedo lograr que mis estudiantes aprendan? ¿Cómo puedo hacerle un espacito a la interacción y no caer en ese monólogo o el protagonismo docente en la clase? ¿Cómo yo puedo ser más intencional con las interacciones y respetar el rol del estudiante como un ente activo, como protagonista del centro de aprendizaje? ¿Y cómo puedo priorizar la interacción de los estudiantes con los procesos de aprendizaje, no necesariamente entre ellos? ¿Cómo puedo hacer ese aprendizaje más palpable? Y por último, pero no menos importante, recordemos que no son las herramientas, no es la tecnología. ¿Es importante? Sí. Pero no son las herramientas tecnológicas, las aplicaciones, no. Somos las personas tras las pantallas y el uso que le damos a esas herramientas, ese uso intencional que permite que yo complemente mi clase. Eso es lo importante. Ahora dirán ustedes, Laura, pero esto es un módulo de planificación. ¿Cuándo vamos a empezar a planificar? Aquí viene lo interesante. Realmente, cuando queremos iniciar a diseñar una clase, comenzamos, cogemos lápiz y papel o prendemos la computadora y empezamos a planificar. Pero vamos a recorrer una ruta que va a desembocar en el inicio de la planificación. Veamos. Mi primer paso es tener la meta clara, hacia dónde voy. Recuerden el viaje que hicimos. Yo primero tenía claro cuál era mi ruta, mi destino. Tener claros mis objetivos de aprendizaje, esas competencias que tengo que lograr desarrollar en mis estudiantes. Y los indicadores de logro que son, valga la redundancia, los que me indican que mis estudiantes lograron esa competencia. Los contenidos que están relacionados con ese trabajo de competencias y los indicadores son los que trazan esa ruta hacia la meta, hacia donde yo me dirijo como propósito final. Mi audiencia, tanto en el módulo anterior como en este, hemos hablado de la importancia de conocer nuestro público, qué edad tienen, su contexto actual, recordemos que están en la casa, con una serie de distractores, una realidad completamente distinta, donde yo no tengo el control. ¿Qué sucede allá? Su rango de atención, sus intereses, el nivel de autonomía. Recordemos que tenemos niños de diferentes edades, que hay cosas que pedimos en un salón de clases, que estamos ahí para ayudar, pero no necesariamente en la casa lo tienen. ¿Cuál es su nivel de autonomía? Para yo pensar qué tipo de actividades yo puedo diseñar en el momento de una clase virtual, sincrónica sobre todo. Y su rol dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordemos que el estudiante es el centro, el protagonista de todo este proceso. Una vez tengo clara mi audiencia, a qué estudiantes me estoy dirigiendo y su contexto, paso a recolectar los recursos. En este caso son los recursos complementarios que me van a ayudar a robustecer mi planificación. Número 1, el currículo, obviamente, nuestra guía número 1, libros de texto si los estoy utilizando, algún estudio que haya hecho, con anotaciones que tenga, esta misma formación.
plan anual del centro, información que hayamos investigado sobre nuestra asignatura, grado, nivel. Ahora, haremos una pausa. Toca pensar cómo podría impartirse la clase. ¿Sincrónica, asincrónica? ¿Cómo tomo esa decisión? Hay preguntas importantes que nos pueden llevar a pensar en cuál sería el formato ideal para poder trabajar esa actividad que estoy diseñando y lograr los objetivos que me he trazado con mis estudiantes. Tener claro qué quiero hacer, explicar, reforzar, modelar, recordar, dirigir un proceso, ser espectador de un proceso que están llevando a cabo mis estudiantes. ¿Cuáles son mis opciones para hacerlo? A través de la pantalla, tengo que estar ahí, pudiera hacerlo de manera remota. ¿Qué quiero que haga el estudiante o qué debería hacer el estudiante? Tener eso claro me permite saber si de verdad tienen que estar de manera sincrónica conmigo, si tengo que estar ahí en vivo para poder verlo o puedo asignarlo de manera remota y solicitar que me entreguen algo. Su rol va a ser de recepción, de comprensión, de escucha, de producción oral, producción escrita. ¿Cuáles son sus opciones para hacerlo? ¿Lo necesito en vivo? ¿Me pueden enviar un video? ¿Una foto? ¿Cómo yo podría darme a entender? ¿De manera oral? ¿Escrita? ¿En vivo? ¿Remoto? Y algo muy importante, ¿cómo yo podría recoger las evidencias? ¿Qué puede o debe entregar el estudiante producto de esa actividad que yo he diseñado? Ahora ve a la tarea y piensa, el contenido que tienes que trabajar, para lograrlo, ¿qué debes hacer? ¿Te necesitan en vivo los estudiantes? ¿Necesitan ayuda en el momento? ¿Podrías dar un lineamiento de manera escrita? ¿Qué respuesta esperas de ellos? ¿Tiene que ser en el momento? ¿Pueden o deben hacerlo más tarde? ¿De qué otras formas podrían hacerlo? ¿Qué necesitan tener a la mano para poder realizar la actividad? Te regalo unos segundos para que puedas pensar. Eso te va a dar un poquito más de luz para escoger en qué formato tú quieres diseñar tu clase o puedes diseñar tu clase. Espero que hayas podido responder esas preguntas. Ahora, vamos a ver cómo podemos enseñar en modalidad sincrónica. Eso te va a dar un poquito más de luz de cómo se traduce a colores eso que tenemos en blanco y negro o en borrador que hemos diseñado hasta ahora. La modalidad sincrónica es nuestra preferida porque es la que más se parece al trabajo en vivo en clases. Vemos la cara de los estudiantes, los vemos sonreír, los escuchamos, nos encanta que ellos nos digan lo que tienen en la casa, poderlos ver sonreír, también leemos sus emociones, es más fácil tenerlos cerca, así no tenemos ese duelo tan fuerte de que no estamos en el aula. Ahora, esta modalidad tiene sus consideraciones. El trabajo que se realiza allí debe implicar entonces una presencia del docente. Si no, ¿por qué hacerlo de manera sincrónica? Pensemos. Aquí debe privilegiarse la interacción y la participación de los estudiantes. Facilita también la réplica de algunas actividades que hacemos en la presencialidad que pueden traducirse y caben perfectamente a través de la pantalla. Pero tiene un gran reto, asumir esta clase como un espacio interactivo. Los autores del libro La clase interactiva dicen que un aula interactiva es un lugar donde los estudiantes se involucran y se comprometen y son desafiados. El compromiso ocurre cuando los estudiantes tienen una relación con su escuela, maestro, compañeros o plan de estudios del aula. Además de involucrarse cognitivamente, los estudiantes también pueden hacerlo tanto emocional como conductualmente. Quiere decir que si yo promuevo una interacción en mi salón de clases, le puedo sacar completo provecho a las estrategias y las actividades que he diseñado. Es nuestro reto aprovechar constantemente la actividad, la acción y la interacción. Toma notas, te voy a dar algunos ejemplos de qué puedes hacer durante una clase sincrónica, que puedes pensar para poder planificar. Y te daré unos cuantos nombres de herramientas que puedes investigar para poder complementarlo. Un rompehielo. Nunca iniciamos la clase de cero. Siempre iniciamos con alguna dinámica, una frase, un video. Cabe completamente. O sea, un check. Esta actividad la podemos montar en el Zoom o cualquier herramienta sincrónica que utilicemos. O sea que para tu planificación puedes anotar rompehielo, bueno y válido. Lección magistral. Comparto diapositivas, explico algún contenido, bueno y válido.
Pero ojo, no abusemos de esa estrategia, porque es un momento sagrado donde se debe promover, como mencioné anteriormente, la interacción, la interactividad. Y cuando utilizamos la elección magistral como recurso principal, caemos en un monólogo y el estudiante cae en un rol pasivo y podemos perderlo. Un estudio de caso, aprendieron en Zoom a hacer trabajo en grupos pequeños, o sea que un estudio de caso se puede realizar. También un trabajo colaborativo, podemos utilizar las herramientas de Google para poder realizarlo. Ellos pueden exponer alguna investigación que han realizado, cuestionarios en vivo con algunas herramientas como Google, Kahoot, Quizzes, Mentimeter. Podemos utilizar pizarras digitales como Classroom Screen o Jamboard. Son aplicaciones gratuitas que podemos investigar, podemos abrirlas y son completamente compatibles con todas las herramientas sincrónicas. Comparto un video, comparto imágenes, hacemos un debate, paneles. ¿Qué más podemos hacer? Piensa en lo que hacías en tu salón de clases y vamos a ver, no cómo lo montas, sino cómo lo transformas para poder llevarlo a tu clase sincrónica. Aquí hay algunas herramientas que tú puedes utilizar en tu clase sincrónica que permiten dinamizar un poco más para que no sea solamente ver al docente, no sea solamente ver una pizarra o enseñar un cuaderno, realizar un ejercicio. Con estas herramientas podemos realizar ejercicios, pero de una forma distinta. Recordemos que tenemos que transformar. Es el momento de adecuar nuestra clase y no podemos aceptar desempolvar lo que hacíamos antes y dejarlo de la misma manera. Así que toma notas, hazle foto y copia los nombres de estas aplicaciones que te pueden servir para dinamizar tus clases. Importante, el balance. Vimos todas esas herramientas. No copien en su planificación herramienta 1, 2, 3, 4 y los 40 minutos con diferentes herramientas. No. Logremos un balance, nunca abusar de los recursos. Vamos a aprender uno, aprendamos dos, vamos a utilizarlo, que los estudiantes lo conozcan, que ustedes también lo manejen. Pero logremos ese balance en la agenda diaria, en ese plan diario para poder lograr los objetivos de aprendizaje. En ese sentido, tenemos que ser bien claros en lo que agendamos en nuestro plan diario. No podemos perder la costumbre de utilizar la estructura de una clase, de un inicio, un desarrollo y un cierre, pues son elementos vitales para lograr los objetivos que hemos planificado. Un buen inicio, esa apertura de la clase que incluya una actividad de recuperación de conocimientos previos, un rompehielo, una reflexión, conectar con la clase anterior o conectar con los contenidos de ese día. El desarrollo, el grueso de la clase, ¿qué tendrá? Puede tener un poco de lección magistral, exposición de los estudiantes, realización de un ejercicio, explicar algún proceso y un cierre. Eso que me permite concretar lo que trabajé en el día de hoy, donde recojo lo que se trabajó, evalúo los aprendizajes y evalúo el encuentro de ese día. Parte importante y que muchas veces olvidamos. Tenemos que recordar que el tiempo en la sincronía es sagrado, por eso tenemos que ser bien intencionales en nuestra planificación diaria. Seamos bien claros en lo que haremos en el inicio, en el desarrollo y en el cierre para poder eficientizar el tiempo. Quizás no tenemos una hora como antes, tenemos 30 minutos. ¿Cómo le puedo sacar provecho a esos 30 minutos, 40 minutos que tengo a través de un Zoom o de cualquier herramienta que estés utilizando? El utilizar un esquema de planificación diaria te permite calibrar cuánto tiempo inviertes en este inicio, qué tienes para el desarrollo que puedes trabajar en ese momento y qué vas a hacer en el cierre y qué tiempo vas a invertir en cada momento. Volvamos a la tarea. En caso de pretender que tu clase sea sincrónica, ¿cómo sería la ejecución de esa clase? ¿Qué harías para iniciar? ¿Qué actividades diseñarías para el desarrollo? ¿Qué tendrías pensado para el cierre? Y por último, ¿cómo propones medir los logros de aprendizaje al final de la clase? Veamos un ejemplo. En este caso trabajaremos una actividad del nivel inicial del grado de kinder, niños de 4 años. El tema escogido es las plantas. La competencia sería la comunicativa. El indicador de logro seleccionado fue: identifica algunas palabras que le son familiar y significativas en textos escritos por otras personas. Contenido: la identificación de sonidos y escrituras de palabras que inician o terminan de forma similar. La modalidad es sincrónica. En el desarrollo, ¿qué haremos en el inicio? La maestra iniciará mostrando una planta que tiene en su casa.
preguntará a los niños qué partes de las plantas reconocen y digan cómo es la planta de la profe. Luego, la maestra mostrará un cuento sobre una planta muy parecida a la suya. En ese cuento hay palabras que riman y pide a los niños que presten mucha atención, que cuando escuchen esas palabras deben hacer alguna señal, quizás alguna palmada, pulgares arriba. Como cierre, al finalizar el cuento, la maestra hará las preguntas de comprensión relacionadas al cuento. Preguntas abiertas, cerradas, literales, inferenciales, importante que estén ahí. Como recursos de apoyo, Zoom, el cuento en versión digital, fichas de trabajo con las palabras que riman con sus respectivas imágenes para la siguiente actividad y la planta de la maestra. Para evaluar los aprendizajes se proyectarán unas fichas de imágenes acompañadas de sus nombres que representen las palabras que rimaban en la historia. Por turnos pedirá a los niños que relacionen las palabras que riman, pues terminan de la misma manera. Para eso activará la anotación de Zoom para que ellos puedan unir esas palabras. No tienes que utilizar este formato para planificar, pero tienes que ver la coherencia entre cada uno de los elementos. Y sí, tenemos que escribir mucho. Mientras más escribimos, más detalle tenemos en nuestras actividades y menos espacio para la improvisación y errores estamos dejando. ¿Ok? Entonces, ahora, volvamos a la clase. Si tu clase fuera sincrónica, veamos este ejemplo que acaba de pasar y piensa en lo que tú diseñarías tomando esos elementos. Recuerda que el factor tiempo es importantísimo. ¿Con cuánto tiempo cuentas? 30, 40 minutos, 1 hora, quizás. ¿Qué te cabe en ese periodo? Algunas maestras o maestros tienen un día completo con diferentes asignaturas y pueden hacer un rejuego de continuar en otro momento. Algunos tienen 2 horas a la semana, 3, 4. ¿Qué te cabe en un momento de clase que puedas cerrar? ¿Qué puedes planificar que te puedas extender en otros momentos de la semana? Y recursos, importante, pensar, si voy a llevar a cabo esa actividad, ¿qué necesito? ¿Lo tengo? ¿Qué necesitan los estudiantes? ¿Lo tendrían? Y ojo aquí, a veces queremos que en vivo los niños recorten, que hagan bolitas de papel. ¿Tienen el papel para hacer las bolitas? Validez si tienen las tijeras. ¿Tienen la ficha que yo quiero? Quizás mandé algo, quiero que impriman, validez si lo imprimieron. ¿Tienen impresora? ¿Pueden copiarlo? Tengo que tocar base con los estudiantes y saber con qué recursos cuentan. Y yo misma, saber qué tengo en mi casa, qué tengo a mi alcance, qué es lo que necesito para poder impartir mi clase. Tómate unos segundos y piensa en blanco y negro cómo tú pudieras impartir esa clase que pensaste de manera sincrónica. ¿Cómo te fue planificando? Regularmente en la primera vez que estamos haciendo este ejercicio nos cuesta, sobre todo desde el inicio ir hilando cada uno de los elementos, pero es posible. No abortes misión, que esto se puede. ¿Pudiste planificar en modalidad sincrónica? Ojalá, pero recuerda que no todo cabe en esa modalidad. Vamos a ver ahora cómo podemos trabajar en modalidad asincrónica o remota. En esta modalidad no implica necesariamente o únicamente asignar una tarea y es importante que entendamos esto. No podemos descargar todos los pendientes de manera remota. Hay un factor tiempo muy importante que tengo que tomar en cuenta porque no soy la única maestra. Hay otras tareas y actividades que tienen que desarrollar mis estudiantes que tienen que distribuir su tiempo durante la semana. Hay una demanda de autonomía y autogestión que dependen de las instrucciones del docente. Aquí cae una gran importancia en las consignas. Sí, quiero que sean autónomos, que sean autogestores de los procesos, pero tenemos que darle las herramientas para poder autogestionarse. Debe respetarse el ritmo del estudiante dándole parámetros y estructura. No debería perderse la conexión, no es 1 semana o 2 días que pierdo el tiempo en otras cosas sin estar pendiente del desarrollo de mis estudiantes. Tengo que estar ahí, responder sus correos, responder sus mensajes, aún a través de la pantalla donde me están leyendo, tengo que estar presente. Y podemos impartir una clase. Como dije anteriormente, no es únicamente para dejar una tarea. Puedo dar una clase y les voy a enseñar más adelante una herramienta que pueden utilizar. Importante considerar que en esta modalidad, al igual que en la sincronía,
puedo utilizar algunas actividades que permiten dinamizar. Recordemos que este entorno asincrónico tiende a ser un poquito parco, me puede alejar del estudiante y depende del tipo de recurso y actividad que yo diseñe, pudiera lograrse la interacción y la dinamización de mis clases. En modalidad asincrónica yo puedo poner un video o grabarme en una presentación. Ahí les dejo dos herramientas. Loom, pueden hacerse una cuenta ahora mismo, escriban ese nombre o con el mismo PowerPoint. No es lo mismo que yo ponga un PowerPoint, unas diapositivas, que el estudiante lea y ya. No, se ve y se siente diferente cuando es mi maestro que se está grabando y me está dando una clase. Ven mis ademanes, escuchan las inflexiones de voz, ven mis expresiones faciales, me sienten con ellos, pero si solamente dejé la diapositiva sin mí, sin explicarle, posiblemente no logren la conexión con el proceso de aprendizaje. Así que te invito que si vas a colgar algún contenido, seas tú grabándote, impartiendo esa clase. Utilizar entornos dinámicos de asincronía, que no solamente sea la plataforma para alojar la tarea o algún recurso plano. Tú puedes grabar un mensaje de voz para que te escuchen. Recordemos los diferentes estilos de aprendizaje. Los estudiantes reciben la información de manera auditiva, visual, pueden leerlo. Vamos a pensar en cada uno de ellos y juguemos con estos recursos para poder responder a cada uno de los estilos. Puedo compartir un documento compartido, valga la redundancia, en la nube, los documentos de Google o de Microsoft, que si yo quiero ver el trabajo colaborativo y validar quién hizo qué, puedo utilizar un recurso de este tipo. Los mismos cuestionarios que les mencioné en la modalidad sincrónica pueden utilizarlos y asignarlos como una actividad. En Google, en Kahoot, en Quizzes. Podemos hacer un foro de discusión de algún tema, un foro luego de ver una película, de una frase, de una pregunta. También puede ser un entregable, un resumen, un análisis, un ensayo o un documento de consulta que complemente ese tema. Aquí algunas herramientas pueden anotar que les permiten dinamizar la clase asincrónica. Es importante que ustedes no solamente anoten los nombres, exploren, estudien, busquen, prueben, a ver si les cabe en sus clases, si les hace sentido. No forcemos las herramientas, pero vamos a diversificar, que no solamente sea el PowerPoint, que no solamente sea un documento de Word. Miren cuántas herramientas y me faltan muchísimas que ustedes pueden utilizar para poder enriquecer esa clase asincrónica y que sea una experiencia realmente transformadora para cada uno de sus estudiantes. Pueden ver ahí redes sociales, cuidado con los menores de edad. Para aquellos que trabajan con adultos, muy interesante que puedan trabajar con redes sociales porque hay una presencia digital que es importante modelarles. A veces hacemos comentarios de que los jóvenes o que las personas en sus redes sociales, sí, es un tema en el cual no tenemos por qué involucrarnos o por qué meternos. Sin embargo, con diferentes actividades que podemos diseñar en nuestras clases, yo puedo proponer y promover un comportamiento idóneo en un entorno digital, esa huella que puede dejar ya sea un profesional o un estudiante con un tema X y que pueda ser algo de consumo, que sea algo beneficioso para el público que lo ve. Como les dije al principio del trabajo con la modalidad asincrónica, hay una gran importancia que cae sobre la consigna, ese diseño de la instrucción de la actividad. Es muy, muy, muy importante, mucho más importante que las herramientas que yo utilizo. Lo más importante es pensar quién la va a leer. Y aquí me detengo un segundo. Cuando estaba en mi salón de clases, yo tenía a mis niños al frente, les entregaba un libro, quizás iba algún familiar a retirarlo. Pero ahora tengo que mandarlo por una plataforma. Tengo que dar suficiente detalle para que entiendan lo que tienen que hacer. Si mi niño no sabe leer, si no tiene los recursos que yo necesito que tenga para poder trabajar, quizás yo entendí, pero no pensé en qué persona lo va a leer, qué nivel de comprensión tienen. Por eso tenemos que ser muy intencionales antes de sentarnos a escribir y pensar en los siguientes pasos que les voy a enseñar. Antes de sentarme a redactar la consigna o la instrucción de mi actividad, tengo que tener claro lo que yo quiero lograr. Que el estudiante entregue un producto, que realice una actividad puntual, yo simplemente darle una información. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces escribimos para nosotros y al leerlo entendemos nosotros.
pero no queda claro quién hace qué. El estudiante lee, realiza una actividad, reflexiona en alguna instrucción que hayas dado, a ver si queda claro qué quieres que haga el estudiante y qué queda en su cancha. Una vez tengo claro este punto, tengo que definir cuál es la mejor forma de llevarla a cabo, por parte mía o por parte del estudiante. Si quiero promover una discusión, pues puede ser un foro. Si quiero que sea de manera simultánea, puede ser un chat. Si quiero que ellos entreguen algo, pues habilito una tarea y que adjunten un documento. Si quiero que entreguen una tarea pero que todos lo vean, bueno, pues diseño un espacio donde todo lo que ellos publiquen pueda verse. Quiero que graben un video, quiero yo entregarles un video. El mensaje que les voy a entregar es a través de un video, es un mensaje escrito. Yo mismo les voy a entregar un documento. ¿Qué voy a hacer? Ahora volvemos al tema audiencia. Van a decir que me la he pasado hablando de la audiencia, pero recuerden que se trata de ellos. Pienso en mis estudiantes. ¿Cuál es la mejor forma de que ellos entiendan el mensaje que yo quiero emitir? ¿Cómo puedo darme a entender? Recuerden que no escribimos para nosotros, escribimos para ellos. Recordemos que en un entorno virtual, un entorno que no nos tienen de manera simultánea, no podemos dejar un espacio para interpretaciones aisladas. Tengo que ser claro, conciso y preciso con todo lo que quiero que haga. Si no di toda la información necesaria, entonces tengo que aceptar cualquier entrega o la cantidad de preguntas porque no se comprendió el mensaje y quizás no nos dimos a entender. Recordar la edad y recordar el contexto. ¿Quién me lee? ¿La mamá? ¿Me lee el niño que acaba de aprender a leer? Aquí hay un nivel de comprensión. ¿Alguna persona de mayor edad? Un adolescente que tuvo dificultad en su proceso de alfabetización y que le cuesta entender mis palabras. Eso me va a permitir a mí escoger palabras llanas, precisas, concisas, pero con el detalle necesario para que puedan entender qué es lo que tienen que hacer. Recopilo los recursos. ¿Qué necesito facilitarles a ellos para que puedan realizar la actividad? Quizás tienen que consultar algún entorno. ¿Lo puedo facilitar? Leer algún documento, entrar a algún enlace. Todo lo que ellos requieran que yo puedo facilitarles, lo pongo. Si necesitan algo, buscarlo por parte de ellos, pues señalo que deben buscar tal elemento. Es importante entender la importancia, valga la redundancia, de la consigna en un entorno virtual, tomando en cuenta que se tiene que mantener el buen trato y la cordialidad. Es un espacio donde no ven mis emociones, no ven mis expresiones y como en servicio al cliente, que el cliente te tiene que escuchar sonriendo, pues aquí en este entorno tienen que verme sonriendo, tienen que escucharme feliz, aún no me estén escuchando. Asegurar que estas palabras reflejen ese buen ánimo, sus deseos de motivarle. Recordar la redacción y la ortografía y dar todo el detalle de lo que el estudiante tiene que hacer. Sigamos esa estructura, ya vamos a redactar la consigna. Iniciamos con un saludo y una introducción, un desarrollo y un cierre con los datos y fecha y hora de entrega, con la calificación y me despido. Vamos a ver paso a paso. Iniciemos con el saludo. Siempre es bueno iniciar saludando. Trate de saludar como usted lo hacía en modalidad presencial. Hola chicos, a mí me gusta decir hola familia. Y así me leen y me entienden y saben que es profe Laura quien les está escribiendo. Cuando llegamos a algún lugar, no entramos. Llegué yo. Claro que no. Usted llega, saluda, se siente pesado cuando le escribimos, esta es la tarea. Iniciemos con un hola, buenos días, buenas tardes, para poder agregar calidez a la consigna de la tarea. Introducimos. Recordemos que no somos los únicos docentes de esos estudiantes. Por ende, no podemos asumir que rápidamente van a enganchar con el contenido que estamos trabajando. Entonces, luego de saludar, conectemos brevemente con el tema, con la unidad, para que estén en sintonía y recuerden, sí, es verdad que es de las plantas que estamos trabajando. El desarrollo, el grueso de la consigna. Y aquí es que tenemos que tener la suficiente cantidad de detalle para que no quede ese espacio para interpretación aislada. Detallo el dónde. Por ejemplo, lo van a hacer en su cuaderno, lo van a hacer en el libro de texto, lo van a hacer en algún entorno asincrónico, lo van a hacer en la plataforma. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un ensayo.
Ajá. ¿Cuáles son los parámetros para el ensayo? Ustedes van a decir, pero ¿tengo que escribir tanto? Sí, maestro, hay que escribir tanto. ¿Por qué? Mi concepto de ensayo quizás no es el mismo concepto de ensayo que mis estudiantes. Como yo voy a calificar, necesito presentarles a ellos cuáles son mis criterios para que puedan llevar a cabo ese ensayo. Ustedes, por ejemplo, luego de leer tal información que les acabo de dejar en la plataforma de las devastaciones de Osorio, uniéndolo con la película que vimos la semana pasada en clases, van a hacer un ensayo. Tienen que tener una longitud tal, tienen que utilizar tales referencias, argumentar de tal manera, utilizar tal formato, tipo de letra, tamaño de letra, espaciado, profundidad. ¿Qué tú esperas en ese ensayo? ¿Y cómo lo va a hacer? Por ejemplo, en mi caso, el que acabo de asignar de las devastaciones de Osorio, tienen que primero leer un material y conectar con una película. En tu caso quizás es un tema social y de su cabeza lo va a sacar, pero eso tiene que quedar completamente claro. ¿Cómo? ¿Cómo lo van a entregar? En un documento de Word, en una foto, en un video, un organizador gráfico, un PowerPoint, un Excel, en su cuaderno. ¿Cómo? No es obvio. No es obvio. No pensemos que ellos saben, ellos copiaron en su cuaderno las operaciones. Sí, pero no es obvio para muchos de ellos, puede sorprendernos, que no van a entender que tienen que hacerle una foto y subirlo si usted no se lo dijo. Lo que usted quiera medir, debe decirlo y debe especificarlo. Cerramos. Tiempo. Especificar las fechas y horas de entrega. Calificación, cuando sea necesario, con los grados que llevan puntuación, con una rúbrica, si es necesaria, porque recordemos que no todas las actividades llevan una rúbrica, pero sí criterios claros, porque la evaluación es del estudiante, su nota es de él, es de ella. Si yo quiero que logre algo, yo le doy las pautas para cuando le dé una retroalimentación, sea con base en esos elementos. No puede ser sorpresa, porque si yo le exigí una actividad y cuando vengo a calificarlo, quizás no obtuvo todos los puntos y le dije, te faltó esto, esto, esto y esto, nunca lo solicitó, maestro. Y ahí no podemos decir, pero eso es obvio, ¿ustedes saben eso? No, por favor, no caigamos en eso. Y nos despedimos. Adiós, hasta luego, nos seguimos leyendo, quedo a sus órdenes. Y ahí, vamos a ver un ejemplo de la planificación de una clase asincrónica. Vamos a ver del nivel primario, primer ciclo, segundo grado, asignatura matemáticas. Utilizaremos el mismo formato que la clase sincrónica. El tema o unidad es la numeración, en este caso los números naturales. Tenemos la competencia de resolución de problemas y la de pensamiento lógico, creativo y crítico. Como indicadores de logro, resuelve operaciones de adición de forma concreta, pictórica y simbólica utilizando números mínimo hasta 999 con reagrupación llevando y sin reagrupación sin llevar. Explica y justifica los procesos seguidos en la realización de operaciones y de sustracciones. Contenido conceptual, adición de números naturales. Procedimental, resolución de adiciones y sustracciones de números naturales. Explicación oral de los procesos seguidos al resolver las operaciones. La modalidad que escogí fue la asincrónica. En la siguiente diapositiva les voy a enseñar la consigna. Aquí les hago un resumen. La maestra se va a grabar haciendo un video explicando la suma reagrupando paso por paso. Deja una hoja de trabajo que puede copiar y realizar en sus cuadernos con 5 operaciones de suma reagrupando. Solicita que se graben en un video explicando cómo realizaron por lo menos una de las sumas y pide que entreguen una foto de las operaciones más el video a través de la plataforma. Recursos de apoyo. Mi plataforma asincrónica sería Classroom. La otra herramienta es Loom, que es la que me va a permitir grabarme con mi pantalla, el video que voy a realizar y la hoja de trabajo que mencioné que voy a subir para que ellos copien los ejercicios.
Para evaluar los aprendizajes se tomará en cuenta el desempeño de los niños en la realización de las operaciones, valorando el proceso llevado a cabo. Fíjense que mis indicadores son que resuelve las operaciones y que explica y justifica los procesos. ¿Qué les pedí que entregaran? La resolución de las operaciones con una foto y la explicación oral de cómo llevó a cabo ese proceso. Entonces, la actividad en sí misma es mi evidencia del aprendizaje. Vamos a leer la consigna. Buenos días, chicos. Para nuestra actividad del día de hoy relacionada con el tema de las sumas reagrupando, quiero que vean el siguiente video que les he grabado. Aquí pueden poner su enlace del video explicando las sumas reagrupando detalladamente para que puedan poner en práctica con mayor detenimiento lo que pudimos ver en la clase de hoy. Una vez vean el video, abran la hoja de trabajo que les he colgado y realicen los ejercicios en sus cuadernos de matemática. No olviden que deben respetar los márgenes y dejar espacio entre las operaciones para que el trabajo se vea limpio. Deberán subir una foto de lo que realizaron en sus cuadernos y un video explicando cómo resolvieron por lo menos una de las operaciones. Deben hacer entrega a más tardar miércoles 30 de octubre a las 6 de la tarde por esta misma vía. Es importante que realicen esta actividad antes de la clase siguiente, viernes 1 de noviembre, pues partiremos de esto para el desarrollo de la misma. Cualquier duda me pueden contactar. Un fuerte abrazo, profe Laura Amelia. Inicié con un saludo, introduje conectando con el tema, les expliqué el desarrollo, lo que tienen que hacer, realizan unas operaciones en su cuaderno, se graban, les dejo el video de consulta de la clase, les dejo la hoja de trabajo, concluyo con mi fecha de entrega, mi hora de entrega, con algunas indicaciones también de qué voy a estar evaluando. Que tomen en cuenta los márgenes, el espacio entre las operaciones, claro está, el desarrollo de las operaciones en sí. No hay calificación, pues en segundo de primaria nos llevamos nota numérica. Me despido y cierro. Esto es lo que ven los estudiantes, pues la tabla que les mostré es la que vemos nosotros. Por esto, este detalle le corresponde a ellos. Ahora es tu turno de practicar. Vamos a ver. ¿Cabe esa actividad que tú pensaste que trajiste de tarea en modalidad asincrónica? Recuerda, antes de sentarte ahora a planificar, que también existe el factor tiempo. En la clase sincrónica, en vivo, tengo que medir lo que sucede durante esa llamada. En esta clase asincrónica, tengo que pensar el tiempo que le va a tomar realizar la actividad, pensar cuándo me lo tienen que entregar, pensar que no soy la única docente, pensar cuándo me lo van a entregar y que quede claro, no puede ser sorpresa. Contemplar según la edad, apoyar la consigna con un video. Recordemos la realidad de las diferentes casas, el nivel de comprensión que tienen algunas personas, que quien lea la consigna puede ser el estudiante o algún familiar o un adulto responsable, que realmente agradecería que esa explicación venga apoyada de un video que diga quizás lo mismo que estaba dicho en la consigna, pero puede aclararle un poquito más que leyéndolo solamente. Y nunca olvidemos que no es únicamente la tarea. Puedo impartir un contenido, puedo dar una clase y asignar algo producto de lo que yo acabo de explicar. Muy bien, ya que tomaste unos minutos para poder planificar de modalidad asincrónica y ya pudiste ver una actividad en modalidad sincrónica, la pregunta es, ¿sincrónico o asincrónico? Depende de ti. Depende de los contenidos que vayas a trabajar, depende de las estrategias que vayas a diseñar, depende de esas competencias que has priorizado para poder trabajar en tu clase. No todo debe ser en modalidad sincrónica, pero no todo debe ser en modalidad asincrónica. Tienes que poner en la balanza qué conviene trabajar frente a la pantalla, qué conviene trabajar de manera remota. Recuerda que te necesitan al frente liderando el proceso en algún momento, pero que también en un momento del proceso necesitan desarrollar esa autonomía que pueden hacer de manera remota. Ahora, no podemos olvidar las estrategias y las metodologías. Nuestro currículo nos ofrece estrategias de enseñanza y aprendizaje, estrategias de planificación. ¿Qué hacemos con ellas en este proceso de planificación para clases virtuales? Fácil, caben perfectamente. Como vimos en el encuentro anterior, podemos utilizarlas tanto para las clases sincrónicas o asincrónicas o de manera combinada.
Aquí un ejemplo. Utilizamos el aprendizaje basado en proyectos. En la fase 1, fácilmente de manera sincrónica pueden hacer la lluvia de ideas, las anotaciones, las preguntas, las votaciones para escoger el tema, las asignaciones posteriores para poder iniciar las investigaciones. Todo eso a través de una videollamada o varias videollamadas se puede hacer. Claro está, documentándolo en una pizarra compartida, en un documento que se esté proyectando en la pantalla y que se pueda guardar en una carpeta o compartirla en la nube o en el entorno asincrónico que se esté trabajando. Pero lo mismo que se hacía en el salón de clases, de preguntar de qué queremos trabajar o qué solución queremos buscarle a qué problema del salón de clases o el del centro educativo. No abortemos misión, vamos a buscarle la vuelta y cómo puede transformarse esta metodología a través de la educación virtual. La fase 2, se pueden diseñar las actividades, las cuales pueden ejecutarse en vivo con nosotros, en pequeños grupos o todos juntos, o también de manera remota. Se pueden llevar tareas para la casa para poder investigar, pueden hacer entregables que pueden luego compartir con todos en la siguiente videollamada. En la fase 3, la forma de compartir también es posible. Recordemos que ellos escogen si quieren hacer una presentación, crear un producto, hacer un evento y todo eso cabe en la pantalla. Pueden hacer un video que luego se presenta o una presentación en vivo. Cualquier idea que ellos tengan se puede realizar y puede transmitirse de manera sincrónica en una videollamada. Ahora piensa en las siguientes estrategias y en su ejecución de manera virtual. ¿Cómo crees que tú pudieras aplicar el aprendizaje basado en descubrimiento, basado en problemas, sociodrama, estudio de caso, debates? ¿Qué otra estrategia tú crees que cabe en tu clase que vas a planificar? La pregunta viene de nuevo. Entonces, ¿sincrónico o asincrónico? No es tan fácil. Tenemos que tomar en cuenta todas las consideraciones que hemos visto acá. Así que recapitulemos. Recuerda que tenemos que tener claro nuestro rol de arquitecto del proceso de enseñanza-aprendizaje y comprender esa ruta que tenemos que llevar a cabo para poder diseñar nuestra clase virtual. Tener las metas claras, esas competencias, los indicadores de logro. Seleccionar, priorizar aquellas competencias que abren otras competencias, que permiten que a través del desarrollo de estas puedan abordarse más contenidos y así vamos jerarquizando el trabajo en el año escolar. Pensar en nuestra audiencia, recordemos que todo se ajusta a ellos. Consultar recursos que ya existen, buscar otros recursos que pueden complementar nuestro trabajo y comenzar con el diseño de la clase, tomando la decisión de si es sincrónica o asincrónica y entender lo que lleva esa estructura. Un inicio, desarrollo y cierre o una buena consigna con criterios claros. Reflexionar sobre todo lo que podemos hacer o tenemos que hacer antes de poder ejecutar nuestra asignación. Reflexionemos sobre las planificaciones que hemos estado realizando y qué pasos tenemos que dar luego de esa priorización de los contenidos y las competencias para poder plasmarlas en un formato que sea fácil de ejecutar y que podamos llevarlo de la mano para este año escolar. Pero sobre todo, garantizar que en el desarrollo de la planificación, tanto la persona como el aprendizaje sean lo más importante. La herramienta no lo es, la tecnología no lo es. La persona y el aprendizaje en el trayecto de la planificación siempre serán lo más importante. ¿Qué corre por nuestra cuenta? Procurar tener todos los elementos y los pasos cubiertos. ¿Priorizaste tus contenidos? ¿Priorizaste las competencias? Busca tu formato. ¿Pensaste en tu clase? Recopila lo que necesitas y vamos a plasmarlo. Ten claro hacia dónde vas y qué quieres lograr. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué hará el estudiante? ¿Qué necesita él para lograrlo? ¿Qué necesitas tú para desarrollarlo? ¿Cuál sería la mejor manera de impartir la clase? Y recordar que todo se ajusta a la audiencia. Muy importante, desarrollar una capacidad de autogestión, búsqueda y autoaprendizaje. Tenemos muchas horas de formación, me han visto mucho frente a la pantalla, pero esto no es suficiente. Queda en tu cancha poder seguir estudiando, probando, punchando. Ensayo-error es muy importante ahora y desarrollar esa capacidad de autogestión que te podrá garantizar un mejor año escolar. Veamos este video. Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Y yo recuerdo